¿Estás a punto de rendirte? No en general, en algo específico, en ese lugar donde el agotamiento y la fe llevan demasiado tiempo compartiendo el mismo espacio, donde cada mañana que pasa sin una señal visible le quita un poco más de fuerza a lo que antes era una certeza sólida, donde ya no sabes bien si lo que sientes es fe o simplemente el hábito de seguir esperando porque no sabes hacer otra cosa. Esa petición que llevas tanto tiempo presentando delante de Dios y que todavía no ha recibido una respuesta visible, ese sueño que comenzó con tanta claridad y que, con el paso del tiempo, se fue desdibujando. Esa puerta que golpeaste con fe, con más fe y con todo lo que te quedaba de fe, y que sigue cerrada. Esa persona por la que llevas meses, quizás años, orando y que no muestra señales de cambio. Esa situación en la que hiciste todo lo que estaba en tus manos hacer y que aún así permanece igual. Hay un punto en la lucha donde el cuerpo y el alma se cansan al mismo tiempo. No es debilidad. Es el peso acumulado de seguir creyendo cuando nada parece confirmar que vale la pena seguir creyendo. Y en ese punto, el pensamiento de rendirse no llega como cobardía. Llega como alivio, como la salida más razonable, como la única conclusión lógica que parece quedar después de haberlo intentado todo. Detente, antes de tomar esa decisión, antes de soltar aquello por lo que has luchado tanto, antes de decirte a ti mismo que ya es suficiente y que no queda nada más por hacer. Escucha esto, porque hay algo que no puedes ver desde donde estás hoy, algo que solo se vuelve visible cuando se conoce la historia completa. Y hoy quiero mostrarte dos historias, dos personas que llegaron exactamente al mismo lugar donde tú estás ahora, al borde, al límite, al punto donde rendirse parecía la única opción racional. Y lo que ocurrió cuando decidieron no rendirse puede transformar por completo la manera en que interpretas lo que estás viviendo en este momento. Sofonías 3, versículo 17, dice: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Poderoso, en medio de ti, no en algún lugar lejano, en medio de ti, en el mismo lugar donde sientes que ya no queda más fuerza, en el mismo centro de aquello que te tiene al borde de rendirte. Él está ahí, poderoso, y lo que va a hacer todavía no ha terminado. Quédate, porque lo que sigue puede ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios estas palabras ahora mismo. Señor, antes de rendirme, decido escucharte. Escríbelo, no como una frase vacía, sino como la decisión más real que puedas tomar en este momento. Porque decidir escuchar a Dios antes de rendirte es uno de los actos de fe más poderosos que existen. Señor, antes de rendirme, decido escucharte. Y mientras escribes eso, quiero que sepas algo. Esa decisión, decidir escuchar antes de rendirte, ya es un acto de fe, porque rendirse es más fácil, es más inmediato. Produce el alivio rápido de soltar lo que pesa, pero elegir escuchar en lugar de abandonar requiere algo más, requiere la disposición de creer que lo que vas a escuchar puede cambiar aquello que estabas a punto de decidir. Eso es fe. Pequeña tal vez, pero real. Y con esa fe, aunque parezca pequeña, Dios puede hacer mucho. Pero antes de entrar en las historias, necesito hablarte de algo que pocas veces se menciona cuando se habla de rendirse. El cansancio que produce una fe sostenida durante demasiado tiempo sin ver resultados, porque existe una narrativa en algunos espacios de fe que dice que el creyente siempre debería estar fuerte, que si de verdad crees, no deberías llegar al límite, que si estuvieras más cerca de Dios, no te sentirías tan agotado. Y esa narrativa, aunque muchas veces nace de una buena intención, es una de las ideas más dañinas que puede creer una persona que está llegando a su punto de quiebre. Porque el cansancio de creer sin ver resultados no es una señal de fe débil, es la evidencia de una fe real que lleva mucho tiempo trabajando. Una fe que solo existe en los momentos cómodos, nunca llega al punto de cansarse, nunca tiene la oportunidad. Es la fe que se levanta cada mañana y decide seguir creyendo aunque las circunstancias no cambien, la que, con el tiempo, llega al límite. Porque esa fe carga peso real,
La fe que no carga peso real nunca se cansa. Y si hoy estás cansado de creer, eso dice algo sobre cuánto tiempo llevas creyendo de verdad. Porque las personas que más creyeron en la Biblia fueron precisamente las que más veces llegaron al límite. Elías llegó al límite y llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Jeremías maldijo el día en que nació. Job deseó no haber existido. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre bajo el peso de lo que estaba cargando. Llegar al límite no es una señal de que tu fe ha fallado. A veces es la evidencia de que tu fe ha estado trabajando durante demasiado tiempo sin el descanso y el acompañamiento que necesita. Y hay algo más que el agotamiento produce, algo especialmente difícil de reconocer y nombrar. Produce vergüenza, la vergüenza de sentirte al borde de rendirte cuando crees que deberías ser más fuerte. La vergüenza de ver que otros a tu alrededor parecen sostenerse con más facilidad. La vergüenza de tener dudas que sientes que no deberías tener después de todo el tiempo que llevas creyendo. Esa vergüenza lleva a muchas personas a ocultar el verdadero estado de su corazón, a seguir mostrando una versión fuerte de sí mismas delante de los demás, mientras por dentro el hilo que las sostiene se vuelve cada vez más delgado. Y ocultar ese estado no ayuda, lo agrava, porque el peso que no se nombra no se puede trabajar, y el dolor que no se lleva delante de Dios no puede ser tocado por Dios. Por eso, hoy este mensaje no comienza con una exigencia de que seas más fuerte. Comienza con el reconocimiento honesto de dónde estás, al borde, en ese lugar donde sientes que ya no puedes más. Y desde ese borde, lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Lo primero que debemos comprender es esto: cuando estás al límite, Dios tiene instrucciones para el siguiente paso. Repítelo en tu corazón. Cuando estoy al límite, Dios tiene instrucciones para el siguiente paso. Decláralo. Cuando estoy al límite, Dios tiene instrucciones para el siguiente paso. En Primera de Reyes 17, versículos 8 al 12, está escrito: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Detente ahí, porque en esas palabras hay algo que ninguna descripción abstracta del límite puede expresar mejor. Esta mujer no estaba atravesando simplemente una crisis económica difícil. No estaba en una temporada de escasez esperando que las cosas mejoraran pronto. Estaba en el final literal. Tenía lo suficiente para una sola comida, una sola, para ella y para su hijo. Y después de esa comida no habría nada más, no había nadie que pudiera ayudarla, no había una institución a la cual recurrir. No había un plan B que no hubiera considerado ya. Lo que tenía era lo último que le quedaba, y lo que pensaba hacer con ese último puñado de harina era cocinarlo, comerlo y esperar la muerte. Eso es estar al límite, no una sensación, una realidad concreta, una situación donde no existe ninguna salida visible. Y hay algo en la manera en que la viuda respondió a Elías que merece toda nuestra atención. Cuando Elías le pidió agua, ella fue a buscarla, sin preguntar quién era, sin exigir explicaciones, sin decir: espera, estoy ocupada intentando sobrevivir. Fue mientras caminaba por el agua cuando Elías añadió la petición del pan. Y entonces sí respondió. Respondió con la honestidad más profunda posible. No mintió, no fingió tener más de lo que realmente tenía. No construyó una imagen de fortaleza que no correspondía a su realidad. Le dijo la verdad. Esto es lo que tengo, y con esto voy a comer y a morir. Esa honestidad fue la que abrió la puerta para la instrucción de Elías.
porque si la viuda hubiera fingido tener más recursos de los que tenía, la palabra de Dios no habría encontrado el mismo espacio para obrar. La gracia de Dios opera con exactitud sobre lo que realmente existe, no sobre lo que pretendemos mostrar. Y lo que realmente había allí era una viuda al borde de la muerte con lo último que le quedaba. Y eso fue suficiente. Lo último que tenía fue suficiente para que el milagro comenzara. Y es precisamente en ese momento cuando llega Elías y le pide pan. Si existe una petición que parece más fuera de lugar en ese contexto, cuesta imaginar cuál sería. Esta mujer está preparando su última comida antes de morir, y un desconocido llega para pedirle alimento. Sin embargo, Elías no llegó por casualidad. Primera de Reyes 17, versículo 9, dice: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Dios ya había dado la orden, antes de que la viuda supiera que Elías llegaría, antes de que Elías entrara a la ciudad, antes de que sus caminos se cruzaran. Dios ya tenía instrucciones dadas, Dios ya tenía un plan para Elías y para ella, al mismo tiempo, en el mismo lugar, justamente en el momento en que ella pensaba que todo estaba terminando. Entonces Elías le dijo algo que necesita escucharse con calma. Primera de Reyes 17, versículos 13 y 14, declara: «Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tengas temor, hazme a mí primero». Esas palabras cambian toda la historia. No le pidió que confiara en teoría. Le pidió que confiara de manera práctica, con lo último que tenía, primero para mí y después para ti. Desde la lógica humana, esa instrucción no tiene sentido. Una mujer al borde de la muerte, con su última provisión, debe entregarla primero a un extraño. No parece razonable, no parece prudente, no parece algo que debería funcionar. Y sin embargo, antes de llegar al resultado, quiero que te detengas en lo que ocurrió entre la instrucción de Elías y la obediencia de la viuda. La Biblia no nos cuenta lo que pasó dentro de su corazón en esos instantes, pero podemos imaginarlo. Tuvo que decidir, con la última harina en sus manos, con su hijo observándola, con la certeza de que si entregaba aquello, aparentemente no quedaría nada para ellos. Todavía no existía una garantía visible. Solo estaba la palabra de Dios transmitida por Elías: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuánto tiempo pasó entre esa promesa y la decisión de obedecer? No lo sabemos, pero sí sabemos que en algún momento la viuda decidió creer. No porque tuviera certeza emocional, no porque sintiera que todo iba a salir bien, sino porque eligió confiar más en la palabra que había recibido que en lo que sus circunstancias le estaban diciendo. Y esa decisión fue la bisagra que separó su antigua realidad de la nueva realidad que estaba por comenzar. El milagro no empezó cuando la harina se multiplicó. El milagro comenzó cuando ella decidió obedecer. Primera de Reyes 17, versículos 15 y 16, dice: «Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías». La harina no escaseó, el aceite no disminuyó, no por un día, durante muchos días. Lo que parecía la última comida se convirtió en una fuente continua de provisión. Lo que ella interpretaba como el final era, en realidad, el comienzo de un milagro. Y observa algo importante: el milagro no llegó antes de que alcanzara el límite. Llegó exactamente en el límite, porque el milagro requería que ella llegara a ese punto. Requería que ya no hubiera nada que pudiera hacer por sus propios medios, para que lo que Dios hiciera fuera inconfundiblemente obra de Dios. Escúchame con atención. El lugar donde te encuentras ahora, ese lugar donde ya no ves salida, donde los recursos parecen agotados y donde lo que sostienes en las manos parece ser lo último que te queda, puede ser precisamente el lugar donde el milagro te está esperando. No antes,
no cuando todavía dependes de tus propias soluciones, sino en el límite, allí donde parece que solo queda Dios, porque cuando solo queda Dios, lo que Él hace no puede atribuirse a nadie más. No tengas temor, da el siguiente paso, el paso que Dios te está mostrando, aunque desde afuera parezca ilógico, aunque parezca exactamente lo contrario de lo que harías naturalmente. Hazlo, porque Dios ya dio la orden, ya tiene el plan, y ese plan incluye exactamente el lugar donde hoy te encuentras. Hay algo que necesitas entender sobre la instrucción que Dios le dio a la viuda. Hazme a mí primero. No era crueldad, era el mecanismo del milagro. La viuda tenía que actuar en fe antes de ver el resultado. Si Dios le hubiera multiplicado la harina primero y luego le hubiera pedido que la compartiera, no habría requerido fe, habría requerido generosidad. Y eso es diferente. La fe opera en el espacio donde todavía no hay un resultado visible. Y hay algo más que el hazme a mí primero revela sobre la naturaleza de los milagros de Dios. El milagro no llegó como un regalo pasivo que la viuda recibió sin hacer nada. Llegó en respuesta a una acción de fe. Ella tuvo que hacer algo primero, y lo que hizo era exactamente lo que desde afuera parecía la acción menos razonable: dar lo último que tenía. Si el milagro hubiera llegado sin que ella hiciera nada, el mensaje sería diferente. El mensaje habría sido: espera, y Dios lo proveerá. Pero el mensaje que recibió fue más exigente que eso. Actúa en fe antes de ver el resultado. Da el paso que parece ilógico, y luego observa lo que Dios hace con aquello que pusiste en movimiento. Esa dinámica, actuar en fe antes de ver, es la que activa la provisión de Dios de maneras que la espera pasiva no puede activar. No porque Dios necesite que le demostremos algo, sino porque el acto de fe, en sí mismo, alinea el corazón con la confianza que hace posible recibir lo que viene. La fe opera en el espacio donde todavía no hay un resultado visible, y Dios necesitaba que la fe de la viuda operara exactamente allí, con lo último que tenía, antes de ver que habría más. Y eso también dice algo sobre lo que puede estar pasando en tu situación. Puede ser que Dios ya tenga el plan completo, ya sabe cómo va a terminar esto, ya tiene preparado lo que viene, pero está esperando un paso de fe de tu parte antes de que el milagro se active, no porque quiera verte sufrir, sino porque la fe que opera antes de ver es la que transforma tanto al que la ejerce como a la situación en la que se ejerce, y el paso que Dios te está pidiendo puede ser exactamente el que menos sentido tiene desde afuera. La conversación difícil que has estado evitando, la reconciliación a la que tu orgullo todavía se resiste, el servicio que Dios te pidió y que has encontrado razones para postergar, la obediencia específica que reconoces pero que has estado retrasando. Hazlo primero, antes de ver el resultado, antes de que la harina se multiplique, con lo que te queda, y observa lo que Dios hace después. Cuando estás al límite, Dios tiene instrucciones para el siguiente paso, y ese siguiente paso, aunque parezca no tener sentido, puede ser el inicio del milagro que has estado esperando. Antes de entrar en la historia de la mujer sirofenicia, quiero que recibas algo que es clave para lo que sigue. En la historia de la viuda de Sarepta, la instrucción que recibió era paradójica, pero directa. Elías le dijo qué hacer, y ella lo hizo, pero hay situaciones donde la instrucción no llega de manera tan clara, donde lo que Dios parece decir es no, o peor aún, donde Dios no parece decir nada en absoluto. Y en esas situaciones, la pregunta no es qué paso dar en obediencia. La pregunta es qué hacer cuando el paso de fe que das parece rebotar contra un muro. Y la historia que sigue responde exactamente esa pregunta. Porque hay algo que Dios puede estar haciendo cuando todo parece un no. Algo que solo es visible en retrospectiva. Algo que la mujer sirofenicia vivió en tiempo real sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. Y que del otro lado de su persistencia, pudo ver con claridad. El no era el final de la historia. Era la prueba de si la historia tenía lo necesario para llegar al final correcto. Cuando todo parece un no, Dios puede estar probando la profundidad de tu fe. Repítelo en tu corazón. Cuando todo parece un no, Dios puede estar probando la profundidad de mi fe. Decláralo. Cuando todo parece un no, Dios puede estar probando la profundidad de mi fe. Mateo 15, versículos 22 al 26 dice: Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo dijo: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: «Señor, socórrame». Respondiendo él, dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Necesito que te detengas aquí, porque este pasaje es incómodo, deliberadamente incómodo, y es incómodo precisamente porque describe con una exactitud brutal lo que muchas personas sienten cuando Dios parece no responder. Esta mujer llegó a Jesús con la necesidad más urgente que puede tener una madre, su hija, atormentada, no una incomodidad menor, una agonía que ella no podía resolver. Y lo primero que recibió no fue una respuesta, fue silencio. Jesús no le respondió palabra. Ese silencio tiene un peso que cualquier persona que ha orado por algo urgente y ha recibido silencio puede reconocer. No un no explícito, silencio, que de alguna manera duele más que un no, porque el no al menos es claro. El silencio deja espacio para la duda, para la pregunta, para el «me escuchó siquiera», y ese silencio tiene un contexto que lo hace especialmente significativo. Jesús no era conocido por ignorar a las personas que clamaban a él. En otros momentos del Evangelio, al primer grito, al primer llamado, Jesús se detenía. Le preguntó a Bartimeo qué quería que hiciera por él. Detuvo su camino cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó. Respondió al clamor de los leprosos que gritaban desde lejos. Pero esta mujer clamó, y Jesús no le respondió palabra. No fue un descuido, fue una decisión deliberada. El que siempre escuchaba, en esta ocasión guardó silencio. Y desde la perspectiva de aquella mujer, ese silencio podía parecer la señal más clara de que no había respuesta disponible. Si el que sana a los ciegos y resucita a los muertos guarda silencio cuando clamo, ¿qué podría indicar eso sino que la respuesta es no? Y, sin embargo, ella no interpretó el silencio como un rechazo definitivo, siguió insistiendo. Luego, cuando finalmente Jesús habló, dijo algo que sonaba como un límite absoluto. En Mateo 15 está escrito: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». En términos prácticos, eso parecía un no. Tú no estás dentro de aquellos a quienes vine a ayudar. Tú no eres mi destinataria. Fui enviado a otros. Y si en ese instante la mujer se hubiera rendido, si hubiera escuchado ese no y concluido que no había nada más que hacer, la historia habría terminado ahí, sin milagro, sin respuesta, sin la sanidad de su hija. Pero ella no se rindió. Se acercó, se postró ante él y dijo: «Señor, socórreme». Solo 2 palabras: «Señor, socórreme». Una de las oraciones más cortas del Evangelio y, quizás, una de las más poderosas. «Señor, socórreme». No una petición elaborada, no un discurso teológico, solo una necesidad presentada directamente al único que podía resolverla. Entonces Jesús respondió con algo que hace este pasaje todavía más desafiante. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En la cultura de aquel tiempo, esas palabras tenían un peso que no puede minimizarse. No era una negativa suave. Era la declaración de una jerarquía en la que ella no ocupaba el lugar principal. Y la pregunta que cualquier persona honesta se haría en ese momento es la misma que surge cuando estamos al borde de rendirnos después de escuchar varios no. ¿Para qué seguir? ¿Para qué insistir cuando ya has recibido más de una negativa? ¿Para qué exponerte nuevamente al rechazo? Y, sin embargo, la mujer respondió de una manera que llevó a Jesús a describir su fe como grande. Mateo 15, versículo 27, dice: «Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Sí, Señor. Esas 2 palabras son importantes. Antes de presentar su argumento, ella dijo: «Sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. No cuestiono tu autoridad. No discuto tu posición. No pongo en duda tu palabra. Sí, Señor». Y después añadió: «Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa». Esa respuesta revela una profundidad de fe extraordinaria, porque no nace de la confianza en sus propios méritos. No está argumentando que merece ser atendida. No está diciendo que Jesús se equivoca. Está diciendo algo mucho más profundo. Aún desde el lugar más humilde, hay suficiente gracia en ti para alcanzarme. Aún siendo la última,
Lo que tú tienes es tan abundante que las migajas son suficientes para transformar mi situación. No necesito toda la mesa. Solo una migaja tuya basta para cambiarlo todo. Y hay algo más que no quiero que pierdas de vista. La mujer sirofenicia no solo fue humilde, fue sabiamente humilde. Tomó las mismas palabras que Jesús utilizó para establecer un límite y las convirtió en la base de su petición. Jesús habló del pan de los hijos y de los perrillos. Ella respondió, exactamente, Señor. Y precisamente por eso sé que las migajas que caen de la mesa también pueden alcanzarme. No negó el límite, no discutió el escenario. Habitando dentro de ese límite, encontró una razón para seguir creyendo. Eso requiere una fe extraordinaria, una fe que no nace de la comodidad, nace de la necesidad real, de la desesperación genuina, de la negativa a aceptar que la historia terminó antes de tiempo. Y fue esa combinación de humildad, persistencia y confianza la que produjo la respuesta de Jesús. No una fe común, una fe grande, la fe que no se rinde, la fe que encuentra un camino cuando todo parece cerrado, la fe que permanece humilde mientras sigue insistiendo. Esa es la fe que Jesús llamó grande, y el resultado fue inmediato y completo. Mateo 15, versículo 28, dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Quiero que notes algo más. Los discípulos estaban allí, los mismos que habían pedido que la despidiera porque les molestaban sus gritos, los mismos que interpretaron su insistencia como una molestia y no como fe. Ellos estaban presentes cuando Jesús dijo, grande es tu fe. Estaban allí cuando la mujer recibió exactamente lo que pedía. Estaban allí para escuchar que aquello que ellos querían silenciar era precisamente lo que Jesús estaba honrando. Y eso dice algo importante para quienes te rodean, para los que creen que ya deberías haber aceptado la situación, para los que piensan que seguir orando por lo mismo es terquedad y no fe, para los que interpretan tu persistencia como falta de madurez espiritual. Ellos también estarán presentes cuando llegue la respuesta. Y cuando llegue, el mismo Jesús que dijo, grande es tu fe, a la mujer que todos querían callar, hablará de tu historia de una manera que hoy todavía no imaginas. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No desde el día siguiente, no gradualmente, desde aquella hora. En el mismo momento en que la fe que no se rindió frente al silencio ni frente a los no recibió su respuesta completa. Ahora escucha esto con toda tu atención. El silencio de Jesús no era indiferencia. El primer no era la respuesta final. El segundo no tampoco era la última palabra. Eran parte de la prueba de la profundidad de su fe, la prueba de si lo que declaraba con sus labios provenía de una convicción auténtica o de una costumbre superficial, la prueba de si seguiría buscando cuando todo parecía indicar que ya no tenía sentido hacerlo. Y cuando su fe atravesó la prueba, la respuesta llegó completa, inmediata, exactamente como la había pedido. No porque ella mereciera más que otros, sino porque la profundidad de su fe era proporcional a la grandeza de lo que estaba dispuesta a recibir. Y eso puede estar diciéndote algo sobre tu propia situación. Ese silencio que has experimentado puede no ser abandono. Ese no que escuchaste puede no ser el final. Puede ser una prueba, la prueba de la profundidad de tu fe. La prueba de si seguirás buscando cuando las circunstancias no favorezcan seguir buscando. La prueba de si tu fe es suficientemente real como para perseverar cuando la respuesta no llega en el primer intento. Y la mujer sirofenicia nos muestra lo que existe al otro lado de esa prueba. Desde aquella hora, completo, grande es tu fe. Antes de entrar en esta historia, era necesario comprender algo fundamental. En la historia de la viuda de Sarepta, la instrucción era paradójica, pero clara. Elías le dijo qué hacer y ella obedeció. Pero hay situaciones donde la instrucción no llega de manera tan evidente. Situaciones donde parece que Dios dice no, o peor aún, donde parece que Dios no dice nada. Y en esos momentos la pregunta ya no es qué paso dar en obediencia. La pregunta es qué hacer cuando el paso de fe que das parece estrellarse contra un muro. Esta historia responde exactamente esa pregunta, porque hay algo que Dios puede estar haciendo cuando todo parece un no. Algo que solo se entiende mirando hacia atrás.
algo que la mujer sirofenicia vivió sin comprender completamente mientras sucedía, y que solo pudo ver con claridad después. El no era el final de la historia, era la prueba de si la historia tenía todo lo necesario para llegar al final correcto. Cuando todo parece un no, Dios puede estar probando la profundidad de tu fe, y el resultado de esa prueba puede ser mucho más grande de lo que imaginabas cuando comenzaste. Escribe en los comentarios estas palabras: Señor, no me rindo, sigo buscando tu respuesta. Escríbelas, como la mujer sirofenicia que volvió una vez más, como la viuda de Sarepta que preparó la torta antes de ver el milagro, como alguien que ha decidido que el silencio y los no tienen la última palabra, y comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse, con alguien que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta, con alguien que ya ha escuchado demasiados no y está convencido de que no queda nada más por intentar. Puede ser que este mensaje llegue justo a tiempo para evitar una decisión que nunca debió tomar. Hay algo que une las dos historias que escuchamos hoy, y es algo que necesita nombrarse con precisión, porque es el corazón de todo lo que estamos hablando. En ambas historias, las protagonistas llegaron al punto donde rendirse parecía la respuesta más lógica. La viuda de Sarepta tenía razones concretas, objetivas e indiscutibles para rendirse. No había más harina, no había más aceite, no había más opciones. Rendirse no era cobardía. Era la conclusión lógica basada en los hechos disponibles. La mujer sirofenicia también tenía razones para rendirse. Silencio, un primer no, un segundo no, 3 obstáculos que, en cualquier otra situación, habrían sido suficientes para concluir que la puerta estaba definitivamente cerrada. Y, sin embargo, las dos siguieron adelante, no con un optimismo vacío, no negando la dificultad de su situación, sino con la convicción de que lo que Dios puede hacer no está limitado por lo que ellas podían ver desde donde estaban. Esa es la diferencia entre rendirse y confiar. Rendirse dice, los hechos disponibles determinan lo que es posible. Confiar dice, lo que Dios puede hacer no está limitado a los hechos disponibles. Rendirse dice, lo que veo es todo lo que hay. Confiar dice, lo que Dios ve incluye dimensiones que yo no puedo ver. Rendirse dice, ya hice todo lo que se puede hacer. Confiar dice, yo hice todo lo que puedo hacer. Ahora Dios puede hacer lo que yo no puedo. Y esa diferencia, justo en el momento en que todo parece indicar que rendirse es lo correcto, es la que separa el final de un capítulo del inicio de un milagro. La viuda de Sarepta no sabía que la harina no se agotaría. Obedeció antes de verlo. La mujer sirofenicia no sabía que Jesús le diría, grande es tu fe. Persistió sin conocer cuál sería la respuesta. Ambas caminaron en el espacio donde la lógica humana terminaba, y fue precisamente allí donde Dios comenzó a actuar. Eso también puede ocurrir en tu situación. Cuando la lógica humana llega a su límite, lo que sucede en ese lugar tiene un nombre. Se llama intervención divina, porque la intervención divina, por definición, opera donde la lógica humana ya no alcanza. Si la lógica humana pudiera producir el resultado, no sería intervención divina, sería simplemente un resultado humano. La intervención divina necesita el espacio que solo existe cuando lo humano llegó a su límite. Y ese espacio puede ser exactamente donde te encuentras ahora. La harina de la viuda no se multiplicó cuando todavía quedaba suficiente. Se multiplicó cuando ya no había más. Jesús no dijo, grande es tu fe, en el primer intento de la mujer sirofenicia. Lo dijo cuando ella persistió más allá de todos los límites razonables. El milagro necesitaba el límite, no porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque el milagro que Dios tiene preparado para ti es de una magnitud que requiere un contexto donde nadie más pueda atribuirse el resultado, donde nadie pueda decir, seguramente encontró una solución por sí misma, seguramente las circunstancias ayudaron, seguramente era solo cuestión de tiempo. No, lo que viene para tu vida, cuando llegue, tendrá que ser tan claramente la mano de Dios que no quedará espacio para otra explicación. Y para que eso sea posible, el escenario debe ser el que es, el límite, el lugar donde ya no existe una explicación humana suficiente. Y en ese lugar, lo que Dios hace es inconfundiblemente Dios. Por eso,
No malinterpretes el punto donde te encuentras. No es el final de la historia. Es el escenario que Dios puede estar utilizando para que lo que viene sea exactamente lo que tiene que ser. Cuando la lógica humana llega a su límite, cuando los hechos disponibles ya no alcanzan, cuando los no recibidos parecían suficientes para abandonar, es allí donde Dios puede hacer lo que ninguna lógica habría calculado, lo que la harina agotada no podía prometer, lo que el silencio y los no podían ofrecer. Dios puede, y mientras Dios puede, rendirse antes de tiempo es la única manera de perderse lo que viene. Y ahora quiero hablarte de algo que el punto de rendirse produce y que pocas veces se menciona con honestidad. Llegar al límite genera un tipo diferente de oración, no la oración llena de fuerza y confianza visible, sino la oración que ya no sabe exactamente qué pedir. La oración que llega sin palabras elaboradas, que a veces es solo un peso presentado delante de Dios sin poder expresarlo claramente. Existe la tendencia a pensar que ese tipo de oración no cuenta, que si no tienes las palabras correctas, si no llegas con la actitud perfecta, o si no puedes formular tu necesidad como crees que deberías hacerlo, entonces Dios no te escuchará. Pero la mujer sirofenicia llegó con 2 palabras: Señor, socórreme. Y eso fue suficiente para que Jesús respondiera. La viuda de Sarepta llegó con la honestidad más cruda posible. No tengo nada, solo esto, y voy a comer y morir. Y eso fue suficiente para que el plan de Dios comenzara a manifestarse. Las oraciones que nacen desde el límite no necesitan palabras perfectas, necesitan honestidad. Y la honestidad más profunda es la de quien reconoce que ya no tiene más que ofrecer y lo dice sin adornos. Señor, ya no me queda más. Señor, ya no sé cómo pedirlo de otra manera. Señor, solo sé que te necesito. Eso llega al corazón de Dios, siempre llega. Romanos 8, versículo 26, dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros. Cuando no tienes palabras, cuando no sabes cómo expresar lo que necesitas, cuando lo único que puedes ofrecer son gemidos indecibles, el Espíritu toma eso, lo traduce, lo presenta, lo lleva completo delante del Padre. No necesitas una oración perfecta para que Dios te escuche. Necesitas la honestidad suficiente para presentarte delante de Él tal como estás. Y eso fue exactamente lo que hicieron la viuda de Sarepta y la mujer sirofenicia. No fingieron ser más fuertes de lo que eran. No pretendieron tener más recursos de los que realmente tenían. Se presentaron exactamente como estaban. Y Dios respondió exactamente desde ese lugar. Y ahora quiero hablarte de las señales que muchas veces se usan para justificar la decisión de rendirse. Porque el enemigo rara vez aparece solo. Aparece acompañado de argumentos. Y los argumentos que utiliza para convencerte de que rendirte es lo correcto son especialmente peligrosos porque suelen contener elementos verdaderos. No son mentiras evidentes, son observaciones reales acompañadas de conclusiones equivocadas. La primera señal falsa es el tiempo que ha pasado. Llevas mucho tiempo en esto, meses, tal vez años, y aparentemente nada ha cambiado. Eso es cierto, el tiempo pasó. Sin embargo, la viuda de Sarepta también llevaba tiempo viviendo en la escasez antes de que Elías llegara a su puerta. Ella no sabía que aquel día sería diferente de todos los anteriores. El tiempo que pasó no determina que mañana será igual. El tiempo transcurrido sin respuesta no cancela la posibilidad de que mañana sea precisamente el día de la respuesta. La segunda señal falsa es la cantidad de intentos. Ya lo intentaste muchas veces. Ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Ya tocaste todas las puertas que conocías. Eso también puede ser verdad. Pero la mujer sirofenicia recibió silencio y 2 respuestas negativas antes de escuchar las palabras: grande es tu fe. Si hubiera contado los intentos y hubiera concluido que ya eran suficientes, nunca habría llegado a la respuesta que transformó su historia. Los intentos que no funcionaron no son evidencia de que el siguiente tampoco funcionará. Son evidencia de que el momento correcto todavía no había llegado. La tercera señal falsa
Es la respuesta que has recibido. Escuchaste un no. O quizás algo que duele todavía más, silencio. Y el silencio puede sentirse como un no definitivo. Pero el no que Jesús le dio a la mujer sirofenicia no era definitivo. Formaba parte del proceso. Y el silencio que recibió primero tampoco era abandono. Era el espacio donde la fe tendría que decidir si seguiría buscando. Un no recibido no siempre es el último no posible. Y el silencio no es la respuesta final de un Dios que sí habla. La cuarta señal falsa es lo que dicen los demás. Los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a la mujer, y las personas que rodeaban a la viuda de Sarepta probablemente tampoco esperaban que algo extraordinario ocurriera en su situación. El entorno no siempre puede ver lo que Dios está preparando. El entorno evalúa desde la lógica humana, y la lógica humana no tiene la capacidad de calcular lo que Dios está a punto de hacer. No tomes la decisión de rendirte basándote únicamente en lo que otros opinan. Ellos no tienen acceso a la perspectiva completa de Dios sobre tu situación. Solo Él la tiene. Y mientras Dios no declare terminado un proceso, nadie más tiene autoridad para concluir que ya terminó. La quinta señal falsa es el estado actual de tus fuerzas. Ya no tienes la misma energía que al principio. La fe que antes sostenías con intensidad parece más tenue. Las oraciones salen más lentas y, a veces, con menos convicción. Eso también puede ser verdad. Pero la viuda no tenía fuerzas de reserva cuando obedeció. Tenía lo último que le quedaba. Y lo último fue suficiente. Cuando lo poco que queda es puesto en las manos de Dios, Él no lo multiplica a medias, lo multiplica completamente. No tomes la decisión de rendirte basándote en el estado de tus fuerzas actuales. Observa algo importante en las dos mujeres que hemos visto hoy. La viuda no obedeció desde la abundancia, obedeció desde la escasez. La mujer sirofenicia tampoco llegó al tercer intento con más energía que al primero. Probablemente llegó más cansada, más golpeada por el silencio y por los aparentes rechazos. Y aún así, en ese estado de fuerzas reducidas, pronunció las palabras que Jesús elogió. Esto nos enseña algo fundamental. El tamaño de la fe no se mide por la cantidad de energía que sientes. Se mide por la decisión de dar un paso más, incluso cuando las fuerzas son pocas. Un paso dado con cansancio sigue siendo fe. Dios no mide la fe por la intensidad emocional que la acompaña. La mide por la perseverancia, por la decisión de seguir avanzando con lo que queda. La viuda tenía muy poco, pero siguió. La mujer tenía razones suficientes para irse, pero permaneció. Y en ese permanecer, con pocas fuerzas y con mucho peso sobre sus hombros, encontramos la clase de fe que Dios honra. No tomes la decisión de rendirte basándote en cómo te sientes hoy, porque las fuerzas de Dios no dependen de las tuyas. Hay una verdad más que quiero que escuches antes de la oración, una verdad central para todo lo que hemos hablado. La diferencia entre rendirse y descansar, porque muchas personas confunden ambas cosas, y esa confusión puede llevarlas a tomar decisiones desde el agotamiento que deberían tomarse desde el reposo. Rendirse es abandonar la fe. Descansar es soltar el control mientras la fe permanece viva. Son dos cosas completamente distintas. Dios nunca te pide que te rindas, pero sí te invita a descansar. Mateo 11. Versículo 28, dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Observa la invitación. Dice, «Venid», no dice «rendíos», dice, «Venid a mí, y yo os haré descansar». El descanso que Dios ofrece no es el descanso de quien ya no espera nada. Es el descanso de quien depositó el peso en manos más capaces que las suyas. Hay una diferencia práctica entre ambas cosas. El descanso de quien ya no espera nada produce tranquilidad exterior, pero deja vacío interior. El exterior parece calmado porque ya no existe la posibilidad de ser decepcionado, pero el corazón queda vacío. En cambio, el descanso de quien entrega su carga a Dios produce tranquilidad exterior y paz interior al mismo tiempo, porque el peso no desapareció, fue depositado. Y aquello que se deposita en las manos de Dios no produce vacío, produce paz. Filipenses 4, versículo 7, dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, protegerá, custodiará. La paz de Dios actúa como guardiana del corazón que decidió depositar su carga en él. No porque la situación ya se resolvió, sino porque el corazón encontró el lugar correcto donde dejar aquello que era demasiado pesado para seguir cargándolo solo. Ese descanso está disponible para ti hoy, no después de que todo cambie, ahora mismo, en el límite, exactamente donde te encuentras. El descanso que Dios ofrece no pertenece a quien dejó de esperar, pertenece a quien decidió confiar. Y desde ese descanso, la fe puede seguir operando, no desde el agotamiento, sino desde la confianza en Dios. La viuda de Sarepta encontró descanso cuando obedeció la palabra de Elías, no porque su situación hubiera mejorado inmediatamente, sino porque dio el paso de fe y dejó el resultado en manos de Dios. Y desde esa entrega llegó el descanso, y junto con el descanso llegó el milagro. La mujer sirofenicia también encontró descanso cuando respondió, «Sí, Señor», cuando dejó de apoyarse en sus propios argumentos y reconoció que lo que necesitaba dependía completamente de aquel que podía concedérselo. Y desde ese lugar de dependencia recibió la respuesta que buscaba. No te rindas, descansa. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, y Dios te está invitando al descanso, no a la rendición. Antes de la oración quiero dejarte una acción concreta para hoy. Una sola cosa. Lo mismo que hizo la viuda de Sarepta. Identifica el paso de fe específico que Dios te ha estado pidiendo dar y que todavía no has dado. No el paso que ya diste, el que sigue pendiente, el que quizás no tiene sentido desde la lógica humana, el que parece ir en dirección contraria a la solución que esperas, el que exige obedecer antes de ver resultados. Identifícalo y da ese paso hoy, no mañana. Hoy, antes de rendirte. Da ese paso con lo que tienes, con las fuerzas que te quedan, con la fe que sobrevivió a todo lo que ha ocurrido, por pequeña que parezca. Da el paso, porque la harina de la viuda no se multiplicó mientras analizaba las palabras de Elías, se multiplicó cuando las obedeció. Y la hija de la mujer sirofenicia no fue sanada cuando ella reflexionó sobre la respuesta de Jesús. Fue sanada cuando la fe que se negó a rendirse recibió su respuesta. La acción de fe no garantiza cada resultado, pero la inacción sí garantiza algo: permanecer exactamente donde estás. Da el paso y confía en que Dios hará con ese paso lo que ningún análisis humano podría producir. Y ahora vamos a orar. Lee esta oración despacio, con lo que llevas, con el peso exacto de aquello que te tiene al borde de rendirte. Porque esta oración no es para repetir mecánicamente, es para hacerla desde el lugar sincero donde te encuentras. Padre, hoy vengo a ti desde el límite, no desde la fortaleza. Vengo desde el lugar donde ya no me queda mucho más, desde el lugar donde las fuerzas que tenía al principio se han ido consumiendo en el proceso y donde el proceso todavía no ha terminado. Señor, tú sabes exactamente lo que estoy cargando. Sabes cuánto tiempo llevo luchando con esto. Sabes los no que he recibido. Sabes los silencios que he enfrentado. Sabes cuántas veces he venido a ti con esta misma petición sin ver todavía la respuesta que esperaba. Y hoy, antes de rendirme, decido venir a ti una vez más, no porque me sobren las fuerzas, sino porque sé que lo poco que me queda, puesto en tus manos, puede hacer lo que en mis propias manos nunca podría lograr. Como la harina de la viuda de Sarepta, lo último que tenía se convirtió en provisión continua, no porque tuviera más recursos de los que parecía, sino porque puso lo que tenía en el lugar correcto, la obediencia a tu palabra. Señor, muéstrame el siguiente paso, el paso que me estás pidiendo dar, el que quizá no tiene sentido desde afuera, el que puede parecer absurdo para quienes observan. Y dame la obediencia para darlo antes de ver el resultado. Dame la fe para actuar antes de que la harina se multiplique. Dame la confianza para hacer lo que me pides primero, antes de ver lo que vendrá después. Señor, como la mujer sirofenicia, hoy vengo a ti sin argumentos basados en mis méritos. No tengo razones suficientes para pedirte lo que necesito, basadas en lo que yo merezco. Solo tengo la certeza de que lo que tú tienes es suficientemente grande como para alcanzarme, aún desde el lugar donde estoy. Sí, Señor,
Reconozco tu autoridad. Reconozco que tienes razones que yo no puedo ver para que esto haya tardado tanto como ha tardado. Y aún así, como la mujer que no se rindió después del silencio y de los aparentes no, vengo a pedirte que me socorras. Señor, socórreme. No tengo una petición más elaborada que esa. Solo esto. Señor, socórreme. Dios, en este momento pongo en tus manos aquello que me tiene al borde de rendirme. Esta situación, esta persona, esta necesidad, este sueño que todavía no ha tomado la forma que esperaba, esta puerta que aún no se ha abierto. Lo pongo en tus manos, no porque ya no me importe. Lo hago precisamente porque me importa tanto que ya no puedo seguir cargándolo solo, y porque sé que tus manos pueden hacer con esto lo que las mías jamás podrían. Señor, renueva mi fe hoy, la fe que se desgastó en el proceso, la que recibió silencio y siguió esperando, la que recibió respuestas negativas y siguió buscando, la que llegó al límite y aún así no se rindió. Esa fe, que hoy se siente más pequeña que nunca, ponla en tus manos también y hazla crecer. Como le dijiste a la mujer sirofenicia, grande es tu fe. Que esas palabras también puedan ser dichas sobre la mía. Señor, no permitas que me rinda antes del milagro. No permitas que suelte justo antes de que la harina deje de escasear. No permitas que me aleje justo antes de que el momento de la prueba se transforme en el momento de la respuesta. Sostén lo que en mí ya no puede sostenerse por sí solo. Sostén la fe que ya no tiene fuerzas para sostenerse a sí misma. Sostén la esperanza que ya no sé cómo mantener encendida, porque lo que yo no puedo sostener, tú sí puedes sostenerlo, y lo que tú sostienes no cae. Señor, recuerdo que no llegué hasta aquí solo. Cada día que pasó sin que me rindiera fue posible porque algo que no vino de mí me sostuvo. Tu gracia, tu presencia, tu fidelidad, que no depende de la mía, y aquello que me sostuvo hasta aquí también puede sostenerme hasta el final. Gracias, Señor, porque antes de que llegara al límite, ya sabías que llegaría, y antes de que llegara al límite, ya tenías preparado lo que vendría después de ese límite. Así como tenías preparado al profeta para la viuda, así como tenías preparada la respuesta para la mujer sirofenicia que no se rindió, también tienes preparado lo que viene para mí, y en eso descanso, no en mis fuerzas para seguir, sino en tu fidelidad para responder. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe amén en los comentarios, y escribe también aquello que decidiste no soltar hoy, porque la decisión de no rendirte merece ser declarada. Comparte este mensaje con alguien que esté a punto de soltar lo que no debería soltar, con alguien que ha recibido demasiados no y está convencido de que ya no queda nada más, porque puede ser que lo que más necesita escuchar hoy sea exactamente lo que escuchó la mujer sirofenicia, que el no que creyó definitivo no era el final de la conversación, que el silencio que vivió no era abandono, que la prueba que atravesó estaba preparando una respuesta más grande de lo que habría podido imaginar. Y lleva contigo esta verdad hoy. Sofonías 3, versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Poderoso, no en algún momento mejor, en medio de ti, ahora, en el límite, en el borde, en el lugar donde todo parece indicar que ya no hay más, Él está ahí. Poderoso, y lo que Él tiene para hacer en medio de todo esto todavía no ha terminado. Y si mañana el peso vuelve, y a veces vuelve, recuerda lo que escuchaste hoy, que en el momento más oscuro de la viuda, Dios ya había dado la orden, que en el momento en que Jesús parecía ignorar a la mujer sirofenicia, el milagro más grande de la escena ya estaba en proceso, que el límite donde estás no es el final de la historia, es el escenario del milagro, y el milagro ya tiene tu nombre. La harina no escaseará, grande es tu fe, desde aquella hora. No te rindas antes de que lleguen esas palabras, porque van a llegar. En el tiempo de Dios, para quien persiste como la mujer sirofenicia, para quien obedece como la viuda de Sarepta, para quien, antes de rendirse, decide escuchar una vez más. Para ti, no te rindas antes de que lleguen esas palabras. Que el Señor te bendiga.